Vamos a leer San Mateo capítulo 17, el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En aquel momento los discípulos de Jesús querían vivir en la tierra para siempre, ¿sí o no? Por eso dijeron a su maestro Jesús, a Dios, que cuando entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algunos ignorantes también decían que Moisés no se fue al paraíso, ¿no? Pero él estaba con Cristo Jesús, con Elías, ¿sí o no? En un monte alto. Hermanos, ¿por qué Jehová les mostró a los discípulos de Jesús Moisés y Elías en monte alto? ¿Mm? También Dios dijo a ellos que 5, en quien tengo complacencia, a él oí. Que es que ellos tenían que enfocarse a Jesús, ¿sí o no? En vez de Moisés y Elías. Hermanos, todo el mundo sabe que Moisés era la sombra de la ley de Dios, ¿sí o no? Moisés era la sombra del antiguo pacto de Dios, lo que era la ley de Moisés, que eran 613. Pero Moisés estaba con Cristo, ¿sí o no? Un día un ciego que se curó por Cristo Jesús. Él dijo a los sacerdotes, ¿sí o no? Que Jesús era la verdad. En aquel momento los sacerdotes que decían: tú eres un discípulo de él y somos discípulos de Moisés. Según San Juan, creo que
capítulo 9. ¿Mm? ¿Sí o no? San capítulo 9, el versículo 28. No necesitan buscar, yo solo leo. San Juan capítulo 9, el versículo 28. Y le injuriaron y dicen, tú eres su discípulo, discípulo de Jesús. Pero nosotros, discípulo de Moisés somos. Los sacerdotes y también muchos fariseos, que dijeron a un ciego que se curó por Cristo, tú eres tu discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Así. Pero Moisés, ¿con quién estaba en un alto monte? Con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Moisés y Elías estaban con Cristo en el alto monte. Quiere decir que Moisés tenía la fe de Jesucristo. ¿Sí o no? Pero muchos fariseos y sacerdotes que decían a un ciego, tú eres tu discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pero Moisés estaba con Cristo, ¿sí o no? Con Elías. Quiere decir que Moisés tenía la fe de Jesucristo. Los muchos me decían que yo quiero mucho guardar la ley de Moisés para ir al cielo. Moisés, Moisés, Moisés. ¿Sí o no? Pero en la realidad Moisés no intentaba guardar la ley que él recibió en el monte Sinai para ir al cielo. Moisés guardaba la ley que recibe en el monte Sinai 100%. No. Él mismo había violado ¿qué? La ley de Moisés. Moisés violó la ley de Moisés. Aunque él había traído la ley que era 613 a la congregación de Israel, pero él había violado la ley que él recibe en el monte Sinai. Él violó. Él no ha podido guardar la ley que él recibe en el monte Sinai 100%. Y ya había violado. Entonces, ¿cómo él estaba Cristo en el alto monte con Elías? Por la gracia de Dios. ¿Dónde está escrito, pastor? Moisés había violado la ley que él recibe en el monte Sinai. Número capítulo 12. Número capítulo 12. Número, después de Levítico, hay número capítulo 21. Número capítulo 21.
perdón, 12. Perdón. Número capítulo 12, el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Mm? Él había tomado una mujer cusita. ¿Mm? Quiere decir que tomó una mujer cusita para sí. Ay, quiere decir que él había violado la ley que él recibió en el monte Sinai. No necesitan buscar, yo solo leo. Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, el versículo 3 y 4. Y no comparentarás con ella, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. El flor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. 자, aquí dice, dos también, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado y las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella mi misericordia. El versículo 2, 3, 4, ¿dónde está escrito? Jehová no quiere que los israelitas se mezclaran con los gentiles. ¿Sí o no? En Esdras, en Nehemías, ¿dónde estaban escritos? Porque Nehemías se enojó muchísimo con los que se casaron con los gentiles, sobre todo con los moabitas. Porque ellos han violado Deuteronomio capítulo 7, el versículo 2, 3, 4. Por eso. Por eso Aarón y Miriam acusaban a Moisés, condenaban a Moisés. ¿Sí o no? Pero Jehová defendió, diciendo que él es muy manso, más que todos los otros. Después voy a explicar este versículo. En realidad, Moisés tenía la fe de Jesucristo. Él recibía mucha persecución y también prefirió a vituperio de Cristo por galardón celestial, sobre todo por Cristo. Hermanos, si Moisés hubiera querido ir al cielo por guardar la ley de Moisés, no habría podido estar con Cristo en el alto monte. Como él estaba con Cristo en el alto monte, con Elías, con la gracia de Dios. Aunque Moisés ha traído la ley que eran 613 a la congregación de Israel. Pero él también había violado esa ley.
¿Sí o no? Según Número capítulo 12, el versículo 1 y 2. Entonces, ¿cómo pudo estar con Cristo Jesús en el alto monte con Elías? ¿Por guardar la ley de Moisés? No, por la gracia de Dios. ¿Por qué Jehová escribió esto? La violación de Moisés a la ley de Jehová. ¿Mm? Muchos me dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Por eso tenemos que guardar la ley de Moisés, sobre todo los 10 mandamientos para ir al cielo. Pero Moisés de una vez quería ir al cielo por guardar la ley que él recibió en el monte Sinai, sino que él prefirió a Cristo. ¿Sí o no? Pero muchos fariseos, muchos sacerdotes, ¿qué decían? ¿Qué decían un ciego que se curó por Cristo? Sí, claro que si tú eres su discípulo, sí. Pero somos discípulos de Moisés. La ley de Moisés. No somos discípulos de Jesús, sino Moisés. Pero su maestro, ¿con quién está? Con Cristo. Entonces, ¿por qué todavía quieren estar bajo la ley de Moisés ustedes? ¿Mm? Para ir al cielo, para ser justificados. Ignorantemente. Aunque Moisés daba a los Israel la ley que eran 303. Pero él creía en Cristo Jesús. ¿Sí o no? En el capítulo 11 exactamente está escrito. No necesitan buscar, solo yo leo. Por la fe Moisés aquí dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Aquí dice el vituperio de Cristo. Vituperio de Cristo. Por eso, hermanos, ustedes son maestros de Moisés, discípulos de Moisés o discípulos de Jesucristo. Ahora deben tomar una decisión. Que, voy a ser discípulo de Moisés o voy a ser un discípulo de Jesucristo. El camino de la ley de Moisés y el camino de Jesucristo son totalmente diferentes.
El camino de Moisés era la sombra de la obra humana. Y el camino de Jesucristo, ¿qué es? La gracia de Dios, ¿sí o no? Y la misericordia son diferentes. Entre camino de Moisés y el camino de Jesucristo hay muchas diferencias. ¿Cómo así? ¿Mm? Pero muchos fariseos prefirieron que al camino de Moisés en vez de camino de Jesucristo. Así. No existe dos caminos juntos. ¿Quiere caminar el camino de Moisés? Está bien. Dame yo no quiero caminar el camino de Cristo. Así. Antes yo caminaba en el camino de Moisés, donde yo llamaba el nombre de Jesucristo. Por eso yo estaba muy equivocado. Pero un día me arrepentí del camino de Moisés al camino de Jesucristo. ¿Por qué? Donde yo entendía que yo no puedo ir al cielo por cuanto a la ley de Dios. Yo no puedo ser justificado por guardar la ley de Dios. Por eso yo tiré ese camino. El camino de Moisés y el camino de Jesús son juntos caminos, no existen. Oh, pastor, aunque yo estoy andando el camino de Moisés, pero donde yo también estoy llamando el nombre de Jesucristo, al nombre de Jesucristo. No, no existe ese camino. Pues los fariseos que decían a un ciego, tú eres su discípulo y nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Mm? Por eso me arrepentí del camino de Moisés al camino de Cristo. Donde hay la gracia, donde hay la misericordia. Entonces, ¿por qué yo caminaba en el camino de Moisés? ¿Por qué? Yo creí que en mí mismo hay lo bueno. Lo bueno. Por siempre yo creía que yo puedo guardar la ley de Dios. Yo puedo. Pero un día me daba cuenta que en mí mismo no había lo bueno para guardar la ley de Dios, sino solo pecados y el querer hacer el bien nada más. Me daba cuenta que yo no tengo la capacidad para guardar la ley de Dios. Hasta un mandamiento. Por eso me arrepentí de ese camino, para caminar el camino de Cristo. ¿Mm? Pastor, a veces yo soy un discípulo de Moisés, también soy discípulo de Jesús. No, no existe. Sobre todo, Jehová dijo a Pedro y otro discípulo que solamente tienen que oír a Él. ¿Quién era Él? Jesús. Moisés era la sombra del antiguo pacto de Dios. También Elías era también la sombra de los profetas.
Pero ahora no necesitamos la nueva profecía. ¿Por qué? En la Biblia, donde ya está escrita toda la profecía de Dios. ¿Sí o no? No necesitamos nueva profecía. Porque ya en la Biblia está escrito que toda la profecía de Dios. La nueva profecía, aparte de la Biblia, la cual es falsa y mentira. Pero yo quiero oír la voz de Moisés, también Elías, nuevo Elías. No, no existe. Entonces, cuando ustedes se arrepintieron del camino de Moisés al camino de Cristo, son totalmente diferentes. ¿Sí o no? Hey, pastor, juntos, no existe juntos. Juntos camino no. ¿Mm? Por eso, miren, Gálatas. Gálatas capítulo 3, el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque los de la fe son bendecidos. Aquí dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Pues esto escrita, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? Porque los que están bajo la ley de Moisés, porque ellos están bajo la maldición de Dios. Capítulo 3, verso 10. Pues está escrito, está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? Los que están bajo la ley de Moisés, ellos tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Cuántos por ciento? 100%. Si no hace las 100%, recibirán ¿qué? Toda la maldición de la ley de Moisés. El apóstol Pablo exactamente nos enseña que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición o maldición. Maldición. Pues esto escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Aquí también el apóstol Pablo nos enseñó que la diferencia entre la fe y la obra de la ley de Moisés. Aquí dice 12, y la ley no es de fe. Pero antes yo no sabía esto.
Yo siempre creía que la fe es guardar la ley de Moisés. La fe es que guardar los 10 mandamientos para agradar a Dios. Pero aquí dice, 12, la ley no es de fe. Son diferentes. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. La ley no es de fe. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De la palabra de Cristo. De oír luego de la palabra de Cristo. La fe es creer, aceptar la obra de Jesucristo. ¿Sí o no? La fe no es nuestra propia obra, sino que aceptar la obra de Jesucristo en nuestro corazón. Pero anteriormente yo era un ignorante en el espíritu. Por eso, la fe es guardar la ley de Moisés. La fe es hacer la buena obra por mí mismo. No, de ninguna manera. La obra no es de la fe. Son totalmente diferentes. El camino de la ley de Moisés y el camino de la fe son totalmente diferentes. Hay diferencia entre ellos. Mucho. Así. Como ferrocarril. Sí, pastor, yo quiero vivir por la fe. Entonces, por eso quiero guardar la ley de Moisés. Yo siempre creía y pensaba así. También decía a los otros. Creo que los muchos todavía están pensando así, igual que yo. Pero aquí dice, ya la ley no es de fe. La ley de Moisés no es de fe, sino que dice, el que hiciere esta cosa vivirá por ella, pero no vivirá por ella, morirás. ¿Sí o no? También 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en una madero, ¿sí o no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de que espíritus diferentes. ¿Sí o no? Por eso, hoy en día hay muchos, ¿cómo se llama? Sordos en espíritu. ¿Sí o no? Porque ya diablo cegó a él. Él cerró a los oídos de los ignorantes. Miren, Moisés ha recibido la ley que era 603. Y llevando a la congregación de Jehová, al mismo tiempo él rompió 2 tablas de piedra donde Jehová escribió los 10 mandamientos. Moisés se dio cuenta que no podemos guardar eso 100%. Entonces, no quiero que
nuestro pueblo esté bajo la maldición. ¿Sí o no? Por eso rompió. Y ya violado, ¿sí o no? Fornicaban adorando imagen de becerro, ¿sí o no? Ya violado. Entonces cuando Moisés ha llevado los tablas de piedra de los 10 mandamientos a la congregación, en aquel momento 3,000 israelitas murieron por violar la ley de Moisés. ¿Sí o no? Por una tribu llamada Levi. Ellos llevando la espada y mataban a cualquier israelita que ellos encontraban. Pues aquel día 3,000 israelitas murieron por violar la ley de Moisés. ¿Sabe? Moisés mismo también había violado la ley que él recibió. ¿En dónde? En el monte Sinai. Entonces, ¿cómo pudo estar con Jesús en el alto monte con él? ¿Por guardar la ley de Moisés 100%? No, por la gracia por la fe. Él era un bendecido por tener la fe. ¿Sí o no? La fe de Cristo. Pero muchos todavía están insistiendo ignorantemente ¿qué? En sus pensamientos. Somos discípulos de Jesús, también discípulos de Moisés. No existe este tipo de discípulo. Sí existe. ¿Cómo? Discípulo de diablo. La fe y la fe. La ley de Moisés, la ley de Moisés. Pero anteriormente yo era igual que ellos. Aunque yo caminaba en el camino de la ley de Moisés, donde llamaba al nombre de Jesús, Jesús. Yo creía que la fe es guardar la ley de Moisés. La fe es hacer la buena obra por mi propia fuerza. Era la fe o era la doctrina del diablo, enseña el diablo. Pero un día mientras que estaba caminando en el camino de la ley de Moisés, me di cuenta que en mí mismo no hay lo bueno, ni siquiera. Yo no tengo la buena materia, la buena condición para guardar la ley de Moisés, porque soy una semilla de pecado. Pues me rendí a Dios y confesando, Señor, yo no puedo ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Solo ten misericordia de mí, Señor. No hay otra manera para ir al cielo. Por eso me arrepentí, también tiré el camino de la ley de Moisés. Y he preferido al camino de Cristo, donde solamente había la fe, y la gracia y la misericordia. En el caso de Martin Lutero y Charles Spurgeon y Juan Wesley, Pastor D.L. Moody, muchos verdaderos pastores, todos se arrepintieron del camino de Moisés al camino de Cristo. Solamente ellos reflejaban a sus corazones con la ley de Moisés, para conocimiento del pecado, para entender el juicio de Dios,
para cerrar todas sus bocas. La ley no es de fe. Pues el apóstol Pablo nos enseñó eso muy bien. La fe viene de oír. Y el oír viene de la palabra de Cristo. ¿Sí o no? No quiero que ustedes sean engañados por diablo más. Pastor, a veces yo soy un discípulo de Moisés, también un discípulo de Cristo. No, no existe este tipo de discípulo de Dios. Sí existe un discípulo de diablo, ¿sí o no? Sobre todo, Jesús redimió, nos redimió de toda la maldición de la ley de Moisés. ¿Sí o no? ¿Por qué no se redimió? De la ley de Moisés. ¿Por qué? Todos los hombres no podían, ni pueden, ni podrán guardar la ley de Moisés 100%. Por eso él recibió toda la maldición de la ley de Moisés sobre madero, ¿sí? Sobre madero. Porque la paga del pecado es que muere. Según la ley de Moisés, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso él derramó su preciosa sangre sobre madero. ¿Sí? La ley de Moisés ahora no tiene derecho para enviarnos al cielo ni tampoco al infierno. ¿Tiene todavía derecho, autoridad la ley de Moisés? No, ya no tiene. Ya hace 2000 años, cuando Jesús nos redimió de toda la maldición de la ley de Moisés, ya la ley de Moisés no tenía autoridad para enviarnos al infierno ni tampoco al cielo. Solo ahora existe la ley de Moisés para conocimiento del pecado, para que todo el mundo se quede bajo el juicio, para que toda la boca se cierre nada más ante Dios. Como Job. Job abrió su boca hacia Dios. Muchísimo, Señor, demasiado. Soy inocente, soy justo, nunca miraba las virtudes. Pero por último, él cerró su boca, ¿sí? Voluntariamente. Segundo Romano capítulo 3, el verso 19. Para conocimiento de Dios. El propósito de la ley de Moisés. ¿Cuál era? Conocimiento del pecado y para que todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Todavía están confundidos entre la fe y la ley, la obra. La fe es igual que la ley de Moisés. La fe es hacer las buenas obras por nuestra propia fuerza. No. La fe es aceptar la obra de Jesucristo, ¿sí o no? Jesús nos redimió de toda la maldición de la ley de Moisés. ¿Sí? Porque sin derramamiento de sangre no se hace
remisión, según la ley de Moisés. Por eso Él derramó su preciosa sangre. ¿Sí o no? También pagó a Dios que la paga del pecado. ¿Cuál era? La muerte. Sin embargo, todavía yo quiero volver a estar bajo la ley de Moisés. Quiere decir que menospreciando a la obra de Jesucristo, ¿sí? Menospreciando a la muerte de Jesucristo sobre madero, ¿sí? Un día Jesús me dijo, yo derramé mi sangre por ti, ¿sí? Ahora ustedes deben tomar una decisión. ¿Qué? ¿Voy a ser un discípulo de Moisés o voy a ser un discípulo de Jesucristo? Jehová exactamente les mostró a Pedro y Santiago Juan que en el alto monte, Moisés y Elías. ¡Oh, Moisés o Elías! Entonces queremos edificar 3 cajitas chiquititas para Jesús, para Moisés, para Elías. Pero Jehová, ¿qué dijo a ellos? Mientras que él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, y aquí tengo complacencia. A él oí. ¿Sí? San Mateo capítulo 17, el versículo. En quien tengo complacencia. A él oí. Pero los muchos, no. Quiero oír la voz de nuestro maestro Moisés. Elías, necesitamos nueva profecía. Ya, toda la profecía de Dios, ¿dónde está? En la Biblia. Ahora en la iglesia hay profetas, pero ellos no pueden enseñarnos a nueva profecía fuera de la Biblia. Solo ellos deben enseñar a los asistentes la Biblia, nada más. ¿Sí o no? Usted también deben oír la voz de Moisés, Elías, a Cristo, nada más. Entonces, ¿por qué la ley de Moisés tiene que existir? Para conocimiento del pecado, para entender el juicio de Dios, para que todas sus bocas se cierren, como que Job cerró su boca ante Dios. Por eso, el apóstol Pablo también Hechos, ya le di muchas veces. Hechos capítulo 13. Como el apóstol Pablo, como Bernabé, como los apóstoles predicaban a los gentiles, a los judíos. Hechos capítulo 13, 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados.
y que de todo aquello por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él, en Jesús es justificado todo aquel que cree. El apóstol Pablo y los apóstoles predicaban así. ¿Mm? Que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Por eso ustedes, yo quiero que sepan enseñar a sus familias y también a sus conocidos. La ley no es de la fe. La fe no es hacer las buenas obras de la ley de Moisés con la fuerza humana. No. ¿Cuál es la fe? Primero oír, ¿sí o no? Luego viene de la palabra de Cristo. Pues en el año 1986, el 4 de noviembre, más o menos a las 9:30 de la noche, yo acepté la fe. Yo acepté la obra de Cristo. La obra de Cristo. Cuando yo acepté la obra de Cristo, yo fui santificado por su preciosa sangre, también por su resurrección. ¿Mm? Yo no hice nada yo para ser justificado, sino Jesús nada más. ¿Qué han hecho ustedes para ser justificados? Para ser justos. Nada, ¿sí o no? Por gratis, por la obra de Jesucristo. La palabra la gracia, ¿qué significa? No se incluye ¿qué? Nuestra obra. Nada de nada. Por eso, cuando yo escuchaba que, pastor, sí tenemos que guardar la ley de Moisés para ir al cielo. Yo decía que no, Señor. Usted no puede guardar la ley de Moisés. Nada de nada. El que quiere ir al cielo por guardar la ley de Moisés, él tiene que guardarla 100%. Usted está ahora bajo la maldición. Está bajo la maldición. Por favor, hay que arrepentirse del camino de la ley de Moisés al camino de Cristo. Sobre todo, Señor, usted no tiene la capacidad para hacer la buena obra, la obra de la ley de Moisés. No tiene la capacidad. Porque Señor, su origen en Adán es ¿qué? Pecado nada más. Por eso David nos testificó. No hay justo ni aun uno. En Adán no hay justo ni aun uno.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es, tú harás. Antonio no podía creer. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estoy confundido. Pero según punto de vista de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo cito Romano capítulo 14. Entonces, ¿ustedes hicieron lo bueno ante Dios en Adán? ¿Mm? ¿Una vez? No. ¿Dos veces? No. Pero Job sigue insistiendo en su pensamiento correcto ante Dios. ¿Sí? Yo soy muy justo. Por último, soy muy justo más que Dios. ¿Sí o no? Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Todos se desviaron, desviaron de la voluntad de Dios. Se hicieron útiles, inútiles, inútiles. Fuera de Jesús. ¿Mm? Entonces Dios de una vez aceptaba mi buena obra en mi opinión, en mi opinión. Todos se desviaron, todos se desviaron, todos se desviaron. Se hicieron útiles, inútiles, inútiles. Porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ya ellos fueron contaminados por el pecado. ¿Usted quiere comer la comida contaminada? ¿Mm? Pueden comer la comida podrida y contaminada? Jehová tampoco, ¿sí o no? O sea, aunque Caín ofreció a él que su sudor, que su buena obra, máxima buena obra, pero Jehová, no, ya tu obra es contaminada por el pecado. No. Por eso Jesús no pudo menos que venir a la tierra, porque únicamente Él no fue contaminado por el pecado. ¿Sí o no? Él era el único inocente del mundo. Vino a la tierra como un cordero de Dios, quiere decir, para morir por nuestro pecado, para nosotros, ¿sí o no? Él tiró el trono de cielo para salvarnos como el cordero de Dios. Sin Él, todas las cosas del mundo fueron ¿qué? Contaminadas por el pecado. Él solo pudo ser que el sacrificio en holocausto, la ofrenda holocausto, para nosotros. ¿Mm? Luego Él que dio en la cruz, consumado es.
era azotado, era colgado para redimirnos de toda la maldición de la ley de Moisés, para justificarnos. Luego al tercer día, se resucitó al tercer día. ¿Por qué? Para justificarnos. El hijo de pecador a justo. No quiero que ustedes se confunden. Que, la fe es hacer las buenas obras por nuestra propia fuerza. No. La ley de Moisés son la fe. ¿Es cierto o equivocado? Antes de yo creía así. Siempre, mientras que cuando caminaba en el camino de la ley de Moisés, donde siempre llamaba el nombre de Jesús. Pero Jesús ni una vez oía mi oración. Solamente le esperaba a mí hasta que yo fui como un fracaso. 100%. En el año 1984, el 4 de noviembre, me arrepentí de ese camino al camino de Cristo. ¿Quieren ser discípulos de Moisés o Jesús? Ahora ustedes deben tomar esta decisión. Pastor, yo quiero ser un discípulo de Moisés también. Eso no existe, este tipo de discípulo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Se hicieron ¿qué? Inútiles. En Romano capítulo 13, versos 9, 10, 11. Se hicieron inútiles. Pues antes de yo nacer de nuevo, yo solamente hacía útiles o inútiles para con Dios. Yo hacía inútiles nada más. En Adán solamente yo hacía inútiles para con Dios. Pero Dios mío, un poco no. Todos que se desviaron, se hicieron inútiles. Por eso, cuando yo entendí el verdadero, yo tenía mucho agradecimiento de la obra de Cristo. Sin Él, yo no tengo esperanza realmente. Sin Jesús, yo no puedo menos que ir al infierno. Gracias, Señor. Cuando yo caminaba en el camino de la ley de Dios, donde yo no tenía esperanza, ni futuro, solamente lágrimas y sufrimiento, desesperanza y la ira de Dios. Cada día la ley de Dios se produce la ira de Dios para mí. Segundo Romanos capítulo 4, la ley se produce ¿qué? La ira de Dios. Cada día me condena. Cada día me acusa. Pero en el camino de Dios hay la paz y fe, bondad, su amor, ¿sí o no? La esperanza viva. Por eso quiero que ustedes caminen en el camino de Jesucristo. Para caminar en el camino de Jesucristo, primero deben tirar el camino de la ley de Moisés.
Entonces, ¿por qué pastor menosprecia la ley? Sí, la ley tiene que existir para conocimiento del pecado, para que todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre delante de Dios. La ley de Moisés es muy, muy útil para los pecadores, para conocimiento del pecado, para entender el juicio de Dios. Amén. ¿Qué significa para que toda boca se cierre? Ah, Dios mío, antes de yo hice las cosas útiles para contigo, Dios mío. No, cierra tu boca, como antes yo un poquito hice lo bueno delante de Dios. No, cierra tu boca, como Señor. Ah, yo soy inteligente, yo soy útil, yo soy amable, yo soy prudente. Cierra tu boca. Dios. Entonces Job solamente echaba sobre su cabeza ceniza, polvos, y me arrepiento. Luego Jehová aceptó otra vez a Job, ¿sí? Y bendecía mucho a él. Por eso hay que tomar una decisión. ¿Qué? ¿Voy a ser discípulo de Moisés o voy a ser discípulo de Jesucristo? ¿Quiero preferir a la fe de Jesucristo o a la ley de Moisés? Por eso quiero que ustedes sigan a Moisés, porque él estaba con Jesús y con Elías en el alto monte. Oremos.